Informamos con responsabilidad. 6:28 de la mañana, avancemos con más información local, y es que ayer estábamos muy pendientes porque se realizó la audiencia de medida de aseguramiento del director de la cárcel de San José del Guaviare, José Horacio Torres Arley, quien sigue siendo el director o no sigue siendo el director. Pues hasta el momento sigue siendo el director, porque por parte de la alcaldía no se ha tomado ninguna determinación, y hasta tanto el alcalde municipal, Ramón Guevara, tome alguna determinación con nombrar a alguien de manera provisional o definitiva en ese cargo, pues él sigue siendo el director. Estábamos nosotros muy pendientes y supimos que en la alcaldía se estuvieron reuniendo hasta altas horas de la noche para ver si hay un pronunciamiento en las próximas horas, un comunicado o no hay comunicado, refiriéndose a esta situación que vive hoy el director de la cárcel, José Horacio Torres, quien es muy joven, ¿no? Tiene 23 años. Abogado de profesión, que ayer pues se vio envuelto en esta situación donde el juez primero promiscuo de San José del Guaviare, le impuso medida de aseguramiento domiciliaria después de que fuera capturado por la policía el pasado lunes en la madrugada en medio de una requisa donde le hallaron un arma que en su momento, lo que había trascendido y lo que nos contaba ayer el coronel Ángel Alexander Galvis, es que no contaba con los documentos pertinentes y que al parecer pertenecería a su esquema de seguridad que tiene asignado del UNP. Lo que se conoció el día de ayer es que esa arma no pertenecía al esquema de seguridad UNP, sino que, según lo que decía la fiscal, que era la encargada el día de ayer de exponer las evidencias, pues según el audio que se ha conocido de la audiencia, esa arma habría sido de uso de fuerzas militares. Sí, de uso privativo de las fuerzas militares. No tenía serial. Y además el serial estaba borrado, lo que agrava aún más esa situación, según lo decía la fiscal. Pero antes de ir con este tema, también queremos hacer un llamado, Ingrid, porque definitivamente las redes sociales pues han sido muy fuertes con esta situación. Las críticas, por supuesto, han llegado al ser un funcionario público, y como lo decía la misma fiscal el día de ayer, al ser un abogado de profesión, al ser un funcionario público, conociendo las normas o las leyes que estaba incumpliendo al portar un arma en esas condiciones. Pero también se ha salido de tono esas conversaciones y esos comentarios que ya están traspasando el tema de solamente haber, digamos, cometido ese error del porte de armas y trascienden a tema físico, a tema personal, a agresiones verbales que definitivamente no deberían ocurrir. Claro, Laura, y no dan a lugar. Entonces es el llamado a la cordura a la gente, a los que lo conocen, a los que no lo conocen, y es que pues es limitarse a todo lo que han dicho en redes sociales, porque definitivamente no se puede juzgar hasta cierta manera, pero no hay que llevar a los extremos el tema personal, porque sinceramente se vio en muchas redes sociales y mucha gente lo ha comentado, y es que sí cometió el error, desafortunadamente, pero también hay que manejar esto de una forma prudente y que no hiera a las personas por el tema físico, por alguna discapacidad que tenga la persona. Ese bullying virtual al que se permiten estas redes sociales, y que es muy fácil escribir detrás de un computador, detrás de un celular, y atacar a las otras personas en medio de estas situaciones que además, digamos que lo decimos, la crítica por el tema de la situación en la que se ve envuelto pues es válida, pero el tema de la agresión por sus condiciones físicas, por su estatura y demás, realmente no caben, y por eso hacemos ese llamado para que se respete al menos esa parte del director de la cárcel, José Horacio Torres. Ahora sí vamos a escuchar unos audios que han trascendido de la audiencia en el día de ayer, donde pues una fiscal, quien estaba solicitando en ese momento, ya estaba pidiendo que se revocara la medida de aseguramiento que había tomado el juez de enviarlo a casa por cárcel, donde aseguraba pues la fiscal que debía ser un ejemplo o una medida ejemplar la que se tomara con el director de la cárcel de San José del Guaviare. Escuchemos. De alicoramiento de este sujeto con esa arma de fuego es lo que precisamente le genera a la fiscalía ese riesgo a la sociedad, y no solamente a la sociedad que se encontraba con él, sino a cualquier persona, señor juez. Es por eso
que el mismo tipo penal, el mismo bien jurídico protegido, precisamente es la seguridad pública. En ese entendido, la Fiscalía soportó claramente que él tenía el conocimiento, toda vez que efectivamente es un profesional en derecho, tenía el conocimiento de cuál es el trámite establecido para la obtención de un arma de fuego y no lo adelantó desconociendo de una normatividad, un tipo penal, el artículo 366, que establece que sin el permiso de autoridad competente. Entonces, señor juez, si desconoce una normatividad que es plenamente sabido para todas las personas que trabajamos en la labor de derecho, y las personas, y más el señor José Horacio con el conocimiento que tiene por ser el director de la cárcel, y si aún así desconoce un mandato legal establecido, una ley sancionada que fue ratificada por el presidente de la República, y se desconoce en ese momento, señor juez, no veo cómo va a dar cumplimiento a una mandato de del juez de control de garantías de primera instancia, cuando de por sí se contempla, lo señalado en el artículo 312, ese comportamiento evasivo desde el momento en que se inicia el procedimiento que llevó a objeto de la captura en situación de flagrancia de este sujeto, donde si no le hace caso a los uniformados, que es la policía que está habilitada por la Constitución Nacional, inclusive por el mismo Código Penal, inclusive por la norma del Código Nacional de Policía, que se dice que todo ciudadano debe permitir un registro, y esta persona el comportamiento que es evasivo, señor juez, donde efectivamente, como claramente lo sabe el señor José Horacio, aquí es complicadísimo que los funcionarios de la cárcel vayan a hacer esa supervisión a los sitios del lugar de residencia, señor juez. Es por lo mismo, su señoría, siendo imparcial y más aún transparente con la Administración de Justicia, en el entendido de que así sea en su lugar de residencia, va a quedar sometido al lugar donde él mismo estaba siendo director, señor juez. Es por eso que la Fiscalía le manifiesta que existen otras posibilidades, como es el centro carcelario de Granada y Acacías, porque la Fiscalía soportó, no hizo suposiciones, como fue la argumentación de la defensa, que fue basado en suposiciones. Supongo que a alguien le pasó el arma de fuego, supongo que las bebidas alcohólicas estaban alteradas, supongo que le fue entregada el arma en otro sitio diferente a este. O sea, todo fueron suposiciones. Y entonces, señor juez, en aras de garantizar precisamente el artículo 307, donde existen unas medidas privativas de la libertad, preventivas, y donde nos dice la misma normatividad que ante el cumplimiento del artículo, de los requisitos, esa medida para que sea procedente, esa medida, artículo 308, numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y más aunado a ello, señor juez, que se desarrolla claramente la conducta en el artículo 310, numeral quinto, cuando se utilizan armas de fuego o armas blancas, en este caso el arma de fuego que fue encontrada en su poder, un arma que, como lo dijo el juez de primera instancia, de uso de las fuerzas militares, que ni siquiera las fuerzas militares dan el permiso para portar esa arma, porque es exclusiva de ellos precisamente por el peligro que se genera a la sociedad. No es un arma de las que se va a otorgar a un ciudadano común que vaya a solicitar ese permiso pertinente, no. Además, señor juez, Muy bien, ahí estaba parte del audio de la fiscal, donde estaba argumentando por qué debía enviarse a un establecimiento carcelario y no a una casa por cárcel. Ustedes ya escuchaban pues los argumentos de la fiscal, donde señalaba justamente pues que al ser un profesional en derecho, al ser un director de la cárcel, como lo es acá en San José, un funcionario público, pues debía conocer muy bien el tema de las normas y especialmente el tema del porte de armas ilegal. Además dice que es un peligro, o era un peligro en ese momento, al estar bajo el estado de alicoramiento.
como lo resaltaba. También la fiscal se refirió a los policías que realizaron esta captura. De hecho, los felicitó y también pues se refirió a que al ser un director, un funcionario público, no debería recibir un trato diferencial. Eso fue otra parte de la audiencia. 15 cartuchos. Y efectivamente hay estricta tipicidad. ¿Por qué hay estricta tipicidad? Porque efectivamente se verificó con el informe técnico del arma que nos dice que es un arma que tiene un proveedor de 15 cartuchos. ¿Qué me dice a mí el artículo 11 del decreto 2535? Que en el artículo 11, que hace relación y da las características de un arma de defensa personal, que es la del artículo 365, dice que máximo 9 y le da una extensión a 10 cartuchos por una situación diferente. Pero en este caso estamos hablando de 15 cartuchos. Y el mismo artículo 8 del decreto nos dice que cuando no se cumplen esas características del artículo 11 del decreto, entonces se tendrá que regir por el artículo 8, literal A. Entonces, si hay estricta tipicidad, su señoría, es que aquí el peligro no radica en el arma. No, el arma solita no hace ningún daño. Nada, esa arma solita ahí quietica, inclusive sobre una mesa, no hace ningún daño. El hecho es que yo la tenga conscientemente de que no tengo el permiso y aún así con sustancias de alicoramiento. Entonces, señor juez, es ahí cuando se puede establecer, señor juez, que efectivamente se cumplen todos los requisitos para la solicitud que está realizando la Fiscalía en este momento. Sí, y señor juez, y más porque pues, de acuerdo a lo que acabo de manifestar, el artículo 8 del decreto 2535 me indica que precisamente esa arma es de uso exclusivo de las fuerzas militares. Bueno, ahí estaba, de uso de las fuerzas militares, decía la fiscal, y ahí también estaba indicando que el número serial del arma estaría borrado. Conozcamos el audio final donde el juez pues toma la decisión de enviarlo a casa por cárcel. Procedió con la captura, da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ocurrió en la captura misma. Señala el informe que en lugar abierto al público, en la zona aquí de San José del Baviare, el ciudadano fue objeto de un registro a personas que normalmente hace la policía y que al momento de requerirlos trató de evadir, no de huir, no le pongamos la palabra huir, pero sí de evadir el control, y ante esta conducta lo que logró fue causar interés de la policía, según el informe, para proceder con el registro y hallado en su poder pues el arma de fuego. Señala también pues la Fiscalía que si bien en este evento no hay antecedentes, tiene arraigo, o si se demandó un comportamiento diferente por parte del ciudadano, toda vez que, tal como quedó claro, se trata de una persona conocida, se trata de un abogado y se trata de un servidor público de quien según se demanda cierta condición de acatar la ley. Según las circunstancias pues permiten dar cuenta que lo que pudo ocurrir aquí fue la conducta del porte ilegal de armas. Pero desde luego que insisto que debe tomarse una medida en pro, como lo he indicado reiteradamente, en defensa de esta comunidad que puede o que pudo y que se puede ser expuesta por una conducta similar a futuro por parte del ciudadano. Entonces, bajo esas circunstancias, considero que se debe imponer una medida de aseguramiento de carácter domiciliaria, como quiera que con esto se cumple tanto el cometido expuesto por la Fiscalía como el respeto también de algunas garantías mínimas del ciudadano, que implica ciertas situaciones como las que ya lo manifesté, tener amenazas, tener problemas o digamos altercados allá en la dirección de la cárcel municipal. Entonces, para el despacho, la medida más procedente, necesaria, es la imposición de una medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra del ciudadano, en contra del servidor público José Horacio
Torres Morales. Muy bien, ahí estaba entonces la decisión que toma el juez de enviarlo a detención domiciliaria por este presunto delito de porte ilegal de arma, después de conocer pues esos detalles. Lo decíamos, pues lamentablemente esta situación se ha prestado para muchos comentarios en las redes sociales y el llamado es al respeto. Estamos nosotros atentos también, Arley, a que desde la alcaldía se pronuncien para saber qué va a pasar con la dirección de la cárcel municipal, porque él estará en esta medida hasta tanto pues se avance en el proceso y hasta que se continúe con la investigación y otra vez nuevamente un juez pues decida cuál será ese sentido de fallo que hay en su contra o a favor. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, porque pues, sobre este tema pues ha habido algún hermetismo por parte de la administración municipal con relación pues a quién estaría sucediendo en ese cargo a el señor Horacio Torres. Sí, señor, vamos a estar muy pendientes de ese pronunciamiento por parte de la alcaldía. Es en este momento que se necesita además enviar pues justamente esa comunicación para ver qué va a pasar con la cárcel municipal de San José del Guaviare.